Bien, ahí está, ahora sí comenzamos grabando. Chicos, tengan buena noche. Recuerden que estamos haciendo el práctico número 3, ¿sí? Y en este caso ya habíamos comenzado la semana pasada con el práctico. De hecho, incluso está este apunte subido, ¿sí? Lo pueden ir viendo, espero que lo hayan visto. Algo hemos resuelto la semana pasada, habíamos llegado a algunos resultados y la idea es ahora, a partir de esos resultados, avanzar sobre lo que nos faltaba, ¿sí? De tal manera de poder terminarlo o práctico. Así que si por ahí no lo hicieron, no lo intentaron hacer, por ahí les recomiendo síganme con este archivo, y aquellos que ya intentaron y quizás avanzaron en lo que vamos a hacer hoy, este, eh, podemos ir complementando y sacando dudas. Ahí a ver, Majito, ¿qué me dice? Ah, perdón. Bueno, a ver. ¿Se me acuerda, Majito, cuando veamos eso? ¿A dónde? Ah, en el Lagrangiano. Ah, que sí, en el lagrangiano. Ahí es más lambda, porque si no, cuando se distribuye, queda como menos m. Sí, ahí, menos lambda. Ok, tienes Es razón más ahí. lambda, es positivo. Es más. Sí. Bien. Bueno, ahora aclaramos entonces. Igual tengo una respuesta para eso, ¿no? Este, Ah, sí, seguro. eh, por ahí es indistinto poner menos, porque en realidad después se terminan simplificando en las condiciones de primer orden. Menos con menos o más con más. Así que por eso opté por dejarlo ahí nomás. Bueno, sigamos y ya vuelvo sobre eso. Bueno, teníamos el práctico, ¿sí? En el cual nos postulaban tres funciones. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer la más provechosa, en este caso la Cobb-Douglas, que era la primera. Habíamos hecho el cálculo del punto 1, 2 y 3. ¿Bien? Nos quedaba el 4 y el 5 y los otros puntos también. ¿Sí? Bueno, retomemos entonces con un repaso rápido de los principales resultados que ya teníamos y que habíamos visto la semana pasada. Bien, si por ahí voy muy rápido en estos puntos es porque ya está todo desarrollado en el video anterior. Habíamos partido de una función de utilidad, bien, la famosa función Cobb-Douglas, que estaba en el enunciado, ¿sí? Es una de las funciones con las que venimos trabajando. También automáticamente ya sabemos la forma de la restricción presupuestaria, bien, que es siempre la misma y que sabemos que estamos sujetos a esa restricción, ¿sí? Estamos restringidos por ella, así que por ahí no hace falta mencionarlo, pero es justamente la función restricción. Habíamos dicho que el consumidor tiene por objetivo maximizar su utilidad sujeta a esa restricción presupuestaria, entonces el problema de maximización se planteaba de este modo, ¿sí? Planteó el problema del consumidor, ¿sí? Formalmente, lo que se conoce como el lagrangiano. Acá Majito me avisa que en vez de ir un menos, va un más, ¿sí? Eh, tiene razón, en rigor a la formalidad, es un más, ¿sí? En los libros y en la matemática corresponde que vaya un más ahí. Para nosotros calculamos las condiciones de primer orden, es indistinto poner un más, un menos, porque se simplifican luego, ¿sí? Entonces este menos se va, si es todo menos, entre la primera condición y la segunda me queda menos sobre menos. Y si hubiera puesto un más, me queda más sobre más. Eh, por eso no me molesté en explicar ni en corregir esa diferencia que puede haber, pero bueno, sí, en rigor a la matemática es un más. ¿Bien?
Si ponen un menos, se llega igual tranquilamente. Habíamos obtenido las condiciones de primer orden. Bien, estaban acá. Estas eran solamente válidas para la función Cobb-Douglas. Con otra función llegábamos a otro tipo de condiciones de primer orden. Bien. Pero cuya interpretación iba a ser la misma, porque en realidad las funciones que les propongo cumplen ya con todos los supuestos que nosotros le pedimos, ¿sí? Entonces cambia la función, la forma funcional, pero la interpretación y la información que nos brinda es exactamente la misma, es la del punto de tangencia. Despejo x2 y reemplazo la restricción presupuestaria para obtener las demandas marshallianas, ¿bien? También conocidas como demandas ordinarias. Bueno, entonces, luego de reemplazar, simplifico y despejo y me queda acá. Esta sería una demanda marshalliana. ¿Bien? Que es la que está también acá abajo. Por ahí algunos reacomodan y les queda este alfa multiplicando el ingreso. Está todo bien, ¿sí? Son cuestiones de reacomodamiento, de simplificación, que no cambia, digamos, la interpretación ni los efectos de la matemática. Sí, obviamente, si ustedes quieren llegar exactamente a esto, por ahí no llegan, bueno, eh, van a encontrar la diferencia. Pero tranquilamente pueden llegar un paso más, un paso menos, y mientras sepan interpretar y sepan bien dónde están parados y a dónde hemos llegado, no pasa nada si nos simplifican o si hay una cuestión de ordenamientos, nomás de factores, de reordenamiento, de distribución, ¿sí? Esas cositas no alteran la interpretación ni el espíritu de la función. Y recuerden que para obtener lo que nos pedía, que era nuestra función indirecta de utilidad, teníamos que calcular las dos demandas marshallianas de los bienes, ¿sí? Es decir, la de X1 y la de X2. Acá calculé la de X1, por supuesto, ¿sí? Está acá. Luego, reemplazo ese X1 en X2, en la X2 acá arriba, ¿no? En la X2 despejada. ¿Dónde está? Acá, ¿bien? Y procedo a despejar X1. No, perdón. Procedo a despejar X2. Y me queda de este modo, ¿bien? Fíjense en que ahí ya se simplifica algo y fíjense en que me queda distinto. Bueno, esto es lo que yo les decía. ¿eh? Acá ya no me queda alfa sobre beta más beta, sino me queda beta multiplicando acá al ingreso. Es una cuestión de distribución, nada más. Pero la función es exactamente la misma, ¿bien? Y sigue teniendo los mismos efectos. Entonces, de este modo, yo ya calculé ambas demandas marshallianas, ¿sí? La de X1 y la de X2. Vemos que se comportan tal cual como hemos mencionado en la teoría, ¿sí? Dependen del ingreso, dependen de su propio precio, no dependen del precio del otro bien, pero bueno, es una particularidad de la función Cobb-Douglas. En las otras funciones sí les va a aparecer el precio del otro bien. Y alfa y beta son parámetros, ¿bien? Entonces, de este modo ya obtuvimos ambas demandas marshallianas. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? La función indirecta de utilidad. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar esas demandas marshallianas en la función de utilidad que tenía al inicio. Acá está ese reemplazo, ¿bien? Esto que está entre corchetes no es ni más ni menos que X1. Y esto que está acá entre estos corchetes no es ni más ni menos que X2. Como X1 elevado al alfa, pongo elevado al alfa. Y X2 está elevado a la beta, me queda elevado a la beta. Y A forma parte de mi función de utilidad, así que la dejo ahí tranquila. Esa es mi función indirecta de utilidad. Fíjense, acá yo le puse U, pero en rigor tendría que ponerle B, ¿sí? Porque ya hice el reemplazo, ¿bien? Como ya hice el reemplazo, ya no depende de
las cantidades hacia el azar ni las que se me ocurran a mí. Depende de las cantidades óptimas que hemos ido encontrando y que están representadas en mi función de demanda. Recuerden que la función de demanda ya me reúne, me tiene en cuenta todos los puntos óptimos de las condiciones de primer orden. ¿Sí? Es decir, cada vez que se modifica el precio y yo alcanzo una nueva tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria, ese punto tangente forma parte de la función de demanda. Entonces ya está ahí, digamos, ya no es cualquier cantidad que yo demando, sino que estoy demandando las cantidades óptimas ya en la función de demanda. Todos los puntos que conforman la función de demanda, en realidad, me están conformando un óptimo de Pareto, en el sentido de que pertenecen a la tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. Son óptimos de Pareto, ¿sí? Todos los puntos que están sobre la demanda. Bueno, entonces eso es lo que yo acabo de reemplazar acá, ¿no? Reemplacé X1 demandado, o la demanda de X1, y la demanda de X2. Ya son efectivamente los que yo vaya a comprar, los que yo vaya a consumir, dados mi ingreso y los precios. ¿Sí? Acá están como parámetros, pero recuerden que cuando se efectiviza el consumo, yo ya tengo un precio dado, ya tengo un ingreso dado. ¿Sí? Entonces, ahí efectivizo realmente la cantidad que voy a consumir. ¿Bien? Bueno, entonces ahí obtuve mi función indirecta de utilidad. Esta función me permite ver cómo varía mi utilidad ante variaciones en el ingreso o en alguno de los precios. ¿Sí? Es básicamente para un análisis justamente de bienestar. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me pedí el punto A, función indirecta de utilidad. ¿Hasta acá estamos? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bien, buenísimo. Ahí está, se sumó Juan, ¿cómo anda Juan? Francisco y Osvaldo. Bueno, Hola, profe, ¿cómo le va? cualquier cosa me avisa. ¿Qué tal? Sigamos entonces. Luego, habíamos pedido la función del gasto. A ver. ¿Sí? Ahí está, la función del gasto. ¿Cómo obteníamos la función del gasto? Para obtener la función del gasto, nosotros partíamos de un problema dual. Es el problema de la minimización del gasto. Es decir, cuánto es el gasto mínimo que yo debo realizar para mantener un nivel de utilidad constante. ¿Bien? Esa formulación, ese planteo, acá está escrito en forma de lagrangiano. ¿Bien? La restricción presupuestaria es ahora mi función a optimizar. ¿Bien? Y la función de utilidad es ahora mi función restricción. Es decir, yo tengo que estar atado a ese nivel de utilidad. Justamente yo quiero mantenerlo constante. También habíamos mencionado que en el óptimo las condiciones de primer orden son exactamente las mismas. ¿Bien? ¿Verdad? Y que para obtener las demandas, las compensadas o las hicksianas, ya no reemplazaba yo mi restricción presupuestaria, sino que lo que hacía era reemplazarle mi función de utilidad. Justamente porque hay que reemplazarla en la función de restricción. Antes, en las marshallianas, mi función de restricción coincide con la restricción presupuestaria. Pero ahora en las compensadas, mi función de restricción es la función de utilidad. Así que las reemplazo. Fíjense en ustedes que ahí reemplacé. X2, reemplacé. ¿Lo ven? Y me queda X1 acá a la alfa y X1 me va a quedar a la beta. ¿Bien?
Ahí. ¿Me siguen? Sí. Dibujo. Las condiciones de Ah, Sí, primer sí. orden, las condiciones de primer orden siempre son iguales, no necesariamente. Cuando decís siempre, ¿te referís a en las hicksianas y en las marshallianas? Claro, Claro, sí, sí, en las hicksianas y en las marshallianas, las condiciones que encontrés en una, las condiciones de primer orden que encontrés en una son las mismas que vas a tener en la otra también, porque el punto de tangencia es exactamente el mismo, ¿sí? ¿Te acordás? Ahora, bien, entre bien. función y función cambian las condiciones porque cambia la forma funcional. Si por ahí va tu pregunta más que esta que tenemos acá, condiciones de primer orden, esta por ejemplo que tenemos acá, es válido porque estamos trabajando con una función Cobb-Douglas. Cuando trabajemos con la Stone-Getty, vamos a ver que no llegamos a esta forma. Llegamos a otra, pero siguen siendo las mismas condiciones para la Stone-Getty en las demandas marshallianas y para la Stone-Getty en las demandas hicksianas. ¿Bien? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, acá reemplazo en la función de utilidad de espejo y obtengo la demanda hicksiana compensada. La demanda hicksiana compensada ya depende, miren, acá. Esto me pasa por copiar la fórmula, ¿ves? Puse que depende de los precios y del ingreso, pero en realidad depende de la utilidad. ¿Bien? Eso corríjalo en su apunte porque seguramente le subí una versión vieja y tiene este error que recién me acabo de dar cuenta. ¿Bien? Igualmente queda grabado que lo corregí, por la duda. Las demandas compensadas o hicksianas dependen de los precios y del nivel de utilidad que nosotros nos hayamos propuesto alcanzar o que nos hayamos propuesto mantener constante. Y fíjense en cómo cambia la forma funcional. Totalmente otra función. ¿Eh? Pero mantiene las mismas propiedades. ¿Bien? Decreciente con los precios, creciente con el nivel de utilidad. ¿Sí? Estos son parámetros, alfa y beta. Es decir, va a cambiar la función, pero van a mantener las mismas propiedades económicas que habíamos explicado en la diapositiva. ¿Bien? Estas son las demandas hicksianas de X1, pero como nos pide la función del gasto, recuerden que tenemos que reemplazar las dos demandas, ¿sí? La demanda de X1 y la demanda de X2. Bueno, acá de nuevo, calculo la demanda de X2 compensada. Y acá corrijo de nuevo el error que tenía antes. En vez de depender de M, depende de U. ¿Bien? Y me queda bastante simétrico. Esto de la simetría, recuerden ustedes que si por ahí practicaron muchas veces, ya se fueron dando cuenta, recuerden que es válido, pero para la función Cobb-Douglas, o para alguna función, pero no es algo que sea siempre. ¿Sí? Por ahí cambia una función, por ejemplo la Stone-Getty, no, para la Stone-Getty también es simétrica, pero puedo llegar a cambiar algún parámetro, ¿sí? En la función CES, o puedo poner otro tipo de función, ¿sí? Que no necesariamente haga que las demandas de X1 y de X2 sean simétricas, ¿sí? Así que ahí como que no se confíen, eso es lo que les quiero decir. Bueno, entonces ya tenemos la demanda de X1 y X2 compensado. Perdón, la demanda de X1 y X2 compensado. Ya las tenemos calculadas. Como nos está pidiendo la función del gasto, esas dos funciones compensadas las tenemos que reemplazar en la restricción presupuestaria.
¿Ve? Para obtener la función del gasto, reemplazo las demandas hicksianas en M. M, que es la restricción presupuestaria. Reemplazamos, ¿ve? Acá tenemos todo X1, acá, multiplicado por el precio. Y todo X2 multiplicado por el precio 2. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar. Ya no es P1 por X1. Es P1 por X1 que efectivamente estoy demandando. ¿Sí? Es decir, mi función de demanda. Y P2 por X2 que efectivamente estoy demandando. ¿Bien? Por eso es mi función de demanda. De nuevo, cuando yo ya sé qué nivel de utilidad quiero mantener, cuando yo ya conozco los precios, ahí efectivamente eso se transforma en un punto, en una cantidad. ¿Sí? Pero por el momento, como U es una cantidad fija, pero no sé cuál, como los precios también es una cantidad fija, pero no sé cuál, entonces esto es una función. ¿Sí? Cuando yo ya tengo esa información, lo único que tengo que hacer es reemplazarla en los números y M me va a resultar un número. Bien, entonces acá lo que hago es sacar factor común. ¿Ve? Y aplicar la propiedad distributiva. ¿Bien? Distribuir el exponente. Claro, dejé todo elevado a la 1 sobre alfa más beta, entonces también le aplico exponente para que esto después me quede elevado a la 1 solamente. ¿Sí? Tanto P1 como P2. Tranquilamente el ejercicio puede quedar ahí, ¿sí? Con que reemplacen. Pero conviene tratar de buscar lo más simple posible. ¿Bien? Acá, como ya termina el ejercicio, como yo ya sé que termina el ejercicio acá y que no les voy a pedir nada más para que sigan trabajando con esta función, entonces me doy el lujo de no simplificar y la dejo ahí. Pero si efectivamente después tengo que seguir trabajando con esta función, y lo más conveniente es trabajar con una forma que sea más simple, más corta, ¿sí? De manera que no me confunda tanto. Pero si está bien, no hay problema si se animan ustedes, si quieren, trabajen con la forma funcional larga, grande, y no simplifiquen, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí obteníamos. Al principio obtuvimos las demandas compensadas y luego la función del gasto. ¿Sí? Hasta aquí habíamos llegado la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, bueno, buenísimo. Sí, sí. Bien, entonces de acá que nosotros vamos a continuar. Como les decía, si por ahí tienen dudas en qué paso, en algún paso o en algún cálculo, hasta acá ya lo habíamos explicado en la clase pasada, así que por ahí repasen el video, ¿no? Acá estamos tratando de rescatar los resultados importantes. Bueno, además, fíjense en que acá subamos el punto 6, creo que es exactamente, ya que estamos, les puse que expliquen las propiedades de las funciones de gasto que obtuvo anteriormente. Es decir, ustedes tienen que obtener la función del gasto para cada una de estas funciones, ¿no? Contemplando cada una de esas funciones de utilidad. Expliquen, ¿sí? Las propiedades son las mismas, van a ser las mismas para todos, pero ustedes por ahí la pueden explicar. Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan la función de homogeneidad? ¿Sí? Si todos los precios se duplican, el ingreso también se va a duplicar. ¿Sí? También va a ser necesario duplicarse. O por ahí lo llevamos a algo más genérico. Si todos los precios se multiplican por una constante positiva, entonces el ingreso se va a multiplicar también por esa misma constante positiva. ¿Bien?
ya sea un 2, un 3, un 1,5, ¿sí? Esa es una de las propiedades. Y bueno, verifiquen. No sé quién me está llamando hasta ahora, pero bueno. Verifiquen si eso efectivamente se cumple para esta función. Prueben, intenten. ¿Qué pasa si P1 y P2 se multiplican por 2, supongamos, por 3? ¿Mm? Entonces verifiquen que también va a ser necesario multiplicar el ingreso por 2 o por 3, según sea el caso. ¿Bien? De última, si por ahí no se animan, por ahí con una explicación, ¿sí? Bien. La otra propiedad era que era creciente en precios, ¿bien? Entonces veamos qué es lo que sucede si P2 aumenta, ¿sí? O P1 aumenta, ¿bien? O aumentan ambos, ¿bien? Veamos qué es lo que sucede con nuestro ingreso, o con nuestra función de gasto sería. Cóncava en precios, ¿sí? Ahí también me Profe, expliquen. Sí. profe, para verificar esas propiedades así en matemáticamente, sí o sí tenemos que Ujú. reemplazar, no nos podemos dar cuenta si cumple la función con todas las propiedades. No, sí, sí te puedes dar cuenta. Sí te puedes dar cuenta, digamos, este P2 está arriba, digamos, cuando Claro, crece P2 va a crecer, pero explícamelo, ¿bien? ok. Sí, sí. Explícalo, y si querés, si te animas, ponerle un número, ¿bien? No hay drama ahí. Solamente le estoy pidiendo, no sé qué palabra usé acá, Eh, explique las propiedades de las funciones. que expliquen. Sí, le estoy pidiendo que Ok, expliquen. Ustedes con la explicación alcanzan. Si después quieren profundizar, bienvenido. dale. Que sea cóncava, por ejemplo. Ahí quizás yo les tiro ideas. Ustedes después encaren del modo que mejor les parezca. Cóncava en precio, por ahí tiren un número en donde un precio sea bajo y después otro precio sea alto, ¿sí? Y vean entonces cuál va a ser el ingreso en términos de variación, ¿sí? Cuando los precios son muy altos, ya en términos porcentuales el ingreso tiene que subir menos que si el ingreso sería muy bajo, ¿bien? Que si los precios serían muy bajos. Entonces ahí ya en términos porcentuales el porcentaje disminuye bastante, ¿bien? Y eso le da la forma cóncava, esa que es creciente pero decrecientemente. Como les explicaba el otro día, digamos, si tengo un precio muy bajo y me aumentan 10 pesos, o 100, supongamos 100, supongamos que tengo un bien que vale 100 pesos, ¿sí? Y su precio aumenta en 100, ahora cuesta 200, es un aumento del 100%. Entonces mi ingreso eh, va a necesitar incrementarse bastante para compensar ese aumento de 100, que no es ni más ni menos que el 100% de ese bien, del precio de ese bien. Ahora, si ese bien, en vez de costar 100 al principio, cuesta 1.000.000, pasar de 1.000.000 a 1.100.000 va a representar, en términos porcentuales, un menor incremento del gasto, ¿sí? Porque en realidad quiere decir que aumentó muy poquito, ¿bien? Cuando el precio era bajo, aumentar 100 pesos era un montón, pero ahora el precio es alto, aumentar 100 pesos es algo ínfimo, ¿sí? Esa es la idea. Y creciente en utilidad, ¿sí? También se fijan, el único término, el único factor donde encontramos la utilidad es acá. Obvio que si alfa y beta son positivos, si A es positivo, entonces cada vez que aumente U va a aumentar el gasto necesario, ¿sí? Voy a tener que aumentar el gasto. Esas son las propiedades. Los invito a que por ahí expliquen el razonamiento de cómo se podría ver, cómo se podría observar eso en otras funciones
que quizás sean un poco más simples, ¿sí? Quizás por ahí son un poco más complicados. ¿Bien? Pero bueno, va por ese lado, digamos, la explicación. ¿Se entendió? Sí, las propiedades del gasto, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos entonces. Y acá, me gustaría recordarles, acá le voy a cambiar la diapositiva para que volvamos un poquito. ¿Sí? Voy a cerrar esto y voy a buscar la diapositiva de la teoría. Ahí está. Acá sería un más. Esto fue un error. ¿Bien? Ahí está. Esta diapositiva es la que les quiero mostrar. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? ¿Cómo habíamos razonado para alcanzar esta igualdad? Sí, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Bueno, repasemos un ratito rápidamente. Decía que las demandas compensadas y las marshallianas, las ordinarias, iban a ser iguales, ¿sí? El punto demanda del consumidor iba a ser el mismo, si luego de un aumento de precios lo compensamos al consumidor de tal manera que le permita alcanzar el mismo bienestar, ¿sí? Entonces, ahí, en la compensada, fíjese, nosotros tenemos que depende de los precios y del nivel de utilidad que queremos mantener, pero las marshallianas o las ordinarias iban a depender de los precios y del ingreso. Bien, esta es un ingreso, pero que tenía que ser lo suficientemente, tenía que compensar lo suficiente el aumento del precio. Entonces, este ingreso que antes lo teníamos constante, en realidad se terminaba transformando en una función del gasto, porque teníamos que mantener nuestra utilidad constante. ¿Lo ven ahí? Por eso es una función dentro de otra función. Entonces, acá, sobre esta igualdad, que estamos seguros que es así porque lo habíamos visto gráficamente también, ¿sí? Podemos alcanzar el mismo nivel de bienestar. Si ante un aumento en el precio le compensamos con un aumento de ingreso también. Ahí alcanzamos el mismo nivel de bienestar, que es lo que habíamos visto en el gráfico. Esa función, esa igualdad, teníamos que nosotros ver o descomponer qué es lo que pasaba cuando variaba el precio. Es lo que hacemos acá. ¿eh? Analizamos el cambio ante un cambio o ante una variación del precio. Para eso aplicamos derivadas parciales porque tenemos funciones de varias variables y nos interesa solamente analizar el cambio en una, entonces una derivada parcial. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Como queremos averiguar cómo va a cambiar nuestra cantidad demandada respecto al cambio en el precio, derivamos X, que es nuestra cantidad demandada, en este caso compensada, respecto al precio. ¿Bien? Ahí está la primera derivada, digamos, esta depende directamente de P1. Entonces la derivada va a ser la derivada de la demanda compensada respecto a P1, respecto al precio. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener? Tenemos esta función, que esta función depende una parte directamente de P1, pero otra parte depende como de a través de otra función. ¿Sí? Entonces, acá este P1
depende el gasto, ¿sí? La función del gasto, y a su vez eso hace depender a mi demanda. ¿Bien? Es decir, mi cantidad de demanda depende de esto y del gasto mínimo que yo realice para mantener mi utilidad constante. Entonces, ¿cómo va a quedar la derivada de eso? Bueno, la derivada de x1 respecto de la derivada del gasto, ¿sí? Acá, ahí está. Y luego, la derivada del gasto respecto de P1. ¿Bien? Y con eso ya apliqué todas las derivadas, ¿sí? De este lado de la igualdad. Es lo que se llama como la regla de la cadena, ¿sí? Una variable que está dentro de una función y esta función está dentro de otra función, ¿sí? Bueno, primero derivo la función más grande respecto a la función del medio y después la función del medio respecto a la variable. ¿Bien? Por eso me queda acá, ¿sí? Derivo primero la cantidad respecto del gasto y después el gasto respecto a el precio, que es lo que me interesa a mí. ¿Sí? Reordenamos, ¿bien? Porque este término que me queda acá es el término del efecto total. ¿Cómo sé yo qué es el efecto total? Bueno, primero puedo darme cuenta que acá estoy derivando una demanda marshalliana. Y en las demandas marshallianas, el efecto que se ve es el efecto total. ¿Bien? Como habíamos visto en el gráfico también. Habíamos visto que el pasaje por el punto intermedio, ¿sí? Nunca se ve. Bueno, entonces, esta es la marshalliana y estamos derivando respecto al precio tranquilamente. Este otro término es el efecto sustitución. ¿Y cómo sé yo qué es el efecto sustitución? Bueno, porque estoy derivando una función de demanda compensada. Y la función de demanda compensada, al mantenerse siempre sobre la misma curva de utilidad, lo que me está mostrando es el efecto sustitución. Como yo sustituyo el bien cuyo precio aumentó para mantenerme en ese mismo nivel de bienestar. Entonces, es el efecto sustitución. Este precio, perdón, y esta derivada grande, ¿sí? Todo este otro término, es el efecto ingreso o el efecto renta. ¿Bien? Que bueno, como ya le expliqué, derivo primero X1 respecto al gasto necesario o el gasto mínimo para mantenerme en ese nivel de utilidad, y ese gasto también lo derivo luego por el aumento del precio. ¿Sí? Cómo se va a modificar el gasto cuando se modifica un precio. Pero este término grande tiene una ambigüedad. ¿Cuál es la ambigüedad? Es el valor de esta derivada, ¿sí? La derivada del gasto respecto al precio. ¿Por qué es ambigua? Bueno, porque si se trata de un bien normal, cada vez que aumente el precio, voy a tener que aumentar el gasto, ¿sí? Porque si es un bien normal, yo voy a demandar más cantidad de ese bien normal, entonces mi gasto va a incrementarse al demandar más de ese bien. Ahora, diferente sería si se tratara de un bien inferior. Si sería un bien inferior, ese signo sería negativo. ¿Bien? Es decir, cuando aumenta el precio, yo no aumento mi gasto, ¿sí? Yo me voy a comprar el otro bien. Y por lo tanto, dejo de comprar ese bien y dejo de gastar tanta plata en ese bien. ¿Sí? Que es la naturaleza de un bien inferior. ¿Sí? Como no estamos seguros a priori si se trata de un bien superior, normal o inferior, ni qué tan inferior sea, el signo de esto no lo podemos saber de entrada.
Pero bueno, eso no importa, eso es parte de otro problema. Ya vamos a ver. Sigamos reacomodando. Bien, como les decía entonces, esta va a quedar esta derivada como el efecto total. Este término va a quedar como el efecto sustitución. Y todo este término compuesto va a quedar como el efecto renta. ¿Sí? De nuevo, volvamos. El efecto renta, como les digo, va a depender de si se trata de un bien normal o inferior. ¿Bien? El signo va a depender de eso. Obviamente que si esta derivada es negativa, este más se hace menos, digamos. ¿Sí? Porque estoy sumando un término negativo. Y si se trata de un bien normal o superior, esta derivada es positiva y todo queda sumando. ¿Bien? Pero este más acá no está indicando una suma estrictamente, sino está indicando una suma algebraica. ¿Sí? Es decir, cuando sepamos el signo de este factor, vamos a poder saber si efectivamente terminamos sumando o terminamos restando. ¿Sí? Por el momento no lo sabemos, nada más. Y el signo de este término, ¿sí? Del efecto de sustitución, es siempre negativo, porque terminamos sustituyendo aquel bien cuyo precio aumentó. Es decir, comprando o consumiendo menos de ese bien. ¿Sí? Cada vez que aumenta el precio de un bien, vamos a consumir menos. ¿Sí? Efectivamente, en términos de efecto de sustitución. Pero va a estar reforzado, ¿sí? O suavizado, dependiendo de este signo, por el efecto renta. Supongamos que este término es negativo, ¿sí? Y le sumamos, porque este término termina siendo un bien normal, entonces todo es positivo. A un número negativo le sumamos algo y depende de qué tan grande sea la suma. Por ahí sigue siendo negativo. Por ahí el número positivo que le estamos sumando es mucho más grande y entonces ahora el resultado es positivo. ¿Bien? En un caso lo compensa y en otro caso no solamente lo compensa, sino que lo supera. Ahora, si este signo, este término, que tiene signo negativo siempre, en vez de que esto sea positivo, sea negativo, y entonces, en vez de sumarle, le estamos restando, ¿sí? Un número negativo menos un número, va a ser un negativo, pero mucho más grande. ¿Bien? No nos salimos de lo negativo, sino que ahí lo termina reforzando únicamente. No lo compensa ni lo supera, sino lo refuerza todavía. ¿Bien? Bueno, ese es el análisis de esta ecuación de Slasky. ¿Bien? Hay que ver tanto el signo como la magnitud de ese término. ¿Sí? Que por supuesto a priori no la podemos saber como lo estoy diciendo. Bueno, ¿bien hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? Profe, en este caso, esta función, la ecuación de Slasky, ¿la usamos para explicar, digamos, e interpretarlo? ¿O nosotros tenemos que derivar a partir de las funciones de demanda compensada y demanda marshalliana en todas las ecuaciones que tenemos, digamos, ir derivándolas para tener, digamos, y poder reemplazar y ver cómo afecta en cada caso el efecto Sí, renta y el efecto sustitución? sí, va por el lado ese, digamos, en cada caso. Estas funciones, además, están en términos genéricos. Acá yo te pongo la derivada de x1 respecto a p1. Cuando vos tenés la función, ahí la puedes resolver a la derivada. Y también no solamente que la puedes resolver, sino que le puedes dar valores y decir, bueno, es positiva o es negativa en este valor, y esto es positivo o negativo en este otro valor. Ya puedo saber cuál es mayor, por ejemplo, el efecto sustitución o el efecto renta. Y puedo darme cuenta si lo va a compensar o lo va a reforzar. Acá no puedo darme cuenta, pero sí, cuando vos tenés la función, sí, haces la derivada y haces este análisis basándote en esta fórmula. ¿Sí? El efecto total es igual a la sustitución más el renta, que es lo que te está diciendo justamente esta ecuación. ¿Sí? Bien, bien, gracias.
No, de nada. Igualmente, si por ahí no entendí bien tu pregunta o a dónde apuntabas, seguimos. ¿Sí? ¿Se No, entendió? era eso, de que ¿Era sí, sí, eso? sí, era eso, sí. Bien, bien, a ver, veo qué más puedo decir de esta ecuación. ¿Sí? Acá en términos genéricos, como les decía, ¿sí? Estamos averiguando derivadas de funciones que ni siquiera las estamos viendo en esta ecuación. Cuando ustedes ya tienen una función, como las que calcularon, ¿sí? La demanda compensada, la demanda marshalliana, ahí sí se pone mucho más interesante y ya podemos ver el efecto de decir, bueno, saber qué efecto va a ser más grande, el signo. ¿Ya? Este, y ahí si hacemos el análisis, lo mejoramos, lo profundizamos y podemos dar una respuesta mucho mayor. Eh, Quizás lo más importante por ahí es no solamente saber el valor o la magnitud del efecto, sino la dirección, es decir, el signo de esta derivada, si se trata de un bien normal o inferior. Ya con eso podemos, podemos dar una respuesta. ¿Sí? Pero recuerden, no es suficiente tampoco saber si, por ejemplo, es positivo, porque este es negativo siempre, ¿sí? Es sustitución. Y este puede ser positivo, pero capaz que es muy pequeño. Capaz que es positivo y muy pequeño. Entonces, al sumarlo, sigue siendo el efecto total negativo. ¿Bien? Lo cual es lo habitual, ¿sí? Que no necesariamente sea pequeño, sino que al menos no lo supere. Es habitual porque eso justamente le da la forma final de ser decreciente a nuestra función de demanda. Pero, ¿qué sucede si este efecto, no solamente que es positivo, ¿sí? Sino que es muy grande y lo supera este? Entonces, este número negativo, le sumamos un número muy grande, positivo, y el efecto termina siendo positivo. ¿Bien? ¿Y qué significa que esta derivada sea positiva al final? Al final me va a indicar que el signo de esa derivada es positivo y entonces cada vez que aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada. Y esa relación directa o esa relación positiva es la que le da forma a la pendiente de la curva de demanda, que es muy raro que sea positiva. ¿Sí? Es rarísimo. Casi todos conocemos una función de demanda con pendiente negativa. Pero bueno, acá la teoría está abierta. ¿Bien? Con las funciones que vamos a trabajar, eh, no llegamos a una forma de la pendiente de la curva de demanda a que sean positivas. ¿Bien? Pero no quiere decir que con otra función o con otro supuesto o con otros números lo sea. Se puede llegar, digamos. ¿Sí? No está escrito, no hay nada firmado, no hay nada contundente acerca del signo, mucho menos del valor. ¿Bien? Habría que ver casos puntuales. Bueno, dicho esto, continuemos entonces con el otro archivo. Lo saco esto, pongo el otro. Ay, no. Aquí estamos. Bueno, acá estamos. Acá fui sacando por partes. ¿Sí? Ya después les voy a explicar lo otro para que por ahí ustedes tengan una idea. Nos pide el efecto de sustitución. El efecto de sustitución era derivar
la demanda compensada o hicksiana respecto al precio. ¿Sí? Tal cual como está acá. ¿Sí? La derivada de la compensada respecto al precio. Entonces yo tengo que irme allá donde encontré la curva de demanda compensada, ¿sí? Que yo la anoté acá, por supuesto, mucho más cerca, y derivar esa función respecto al precio. ¿Sí? Es decir, dejo todo lo demás constante y me enfoco solamente como variable al precio de ese bien, a P1 en este caso. P1 está acá, en el denominador. ¿Bien? O está abajo. Entonces, por ahí ustedes... Ah, y encima está elevado un exponente. ¿Sí? Por ahí ustedes, o lo que yo suelo hacer, es... Bueno, le pongo este arriba, lo paso arriba, y en vez de dejarle un exponente positivo, le pongo un exponente negativo. ¿Sí? Me quedaría P1 a la menos un medio. Y es una forma como un poco más simple para derivar esa función. ¿Sí? Porque ya estoy derivando una función con un exponente. ¿Sí? Y ya no derivo una función con un exponente en un cociente. ¿Bien? Pero bueno, ustedes apliquen la derivada que quieran. ¿Ves? Acá, entonces yo lo subí y lo puse acá arriba. Como ya la paso arriba, a la menos un medio. Ah, también la puse acá. No, no, perdón. Acá solamente está. ¿La ven ahí? Ah, no, ¿saben Sí. qué es lo que hice acá? Acá Abajo. directamente, sí, directamente la derivé como un cociente. La derivé como un cociente, fíjense que ya puse el 2 acá, impactando sobre este a la menos, a la 0,5. ¿Bien? Estoy viendo si en este caso, a ver. Bien. Bien, y después simplifiqué. Este 1,5 se me fue con este menos un medio de acá arriba. ¿Bien? O sea, porque si no acá me quedaría a la 1. Este cuadrado afecta también a este 1,5. ¿Bien? Y acá directamente ya también lo simplifiqué con este menos un medio. Entonces me queda 1 acá abajo, menos un medio, más un medio me quedaría. 1 más un medio, 1,5. Está acá. ¿Bien? Y este me queda elevado a 0. Y todo lo demás me queda igual. El 1,5, A, U y P2 me quedan iguales. Porque terminan siendo constantes. ¿Bien? Y acá simplifiqué lo que podía simplificar. Y fíjense en cómo me queda. ¿Bien? Negativo, porque P1 y P2 son siempre positivos, los precios. Y el nivel de utilidad también. Entonces, todo este efecto sustitución ya lo antecede un número, un signo menos, entonces ya estoy seguro que es negativo. ¿Bien? Todo esto es positivo, y si le pongo el menos adelante, me queda negativo. Efecto de sustitución, negativo, tal cual como habíamos previsto y como nos dice la teoría. Bien, ahí está la explicación. Queda demostrado que el efecto de sustitución es negativo, dado que un cambio en los precios provoca un movimiento en el sentido opuesto a las cantidades consumidas. De las cantidades consumidas. ¿Sí? Es decir, precio y cantidad se mueven en sentido opuesto. ¿Sí? La derivada es negativa. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y viceversa. Este efecto nos garantiza que la curva de demanda tenga siempre pendiente negativa. Porque ahí estamos viendo que precio y cantidad se mueven en sentido opuesto.
¿Bien? Pero este efecto no es todo el efecto. ¿Bien? Entonces hay que ver qué es lo que sucede con el otro efecto. Este efecto sería todo negativo, ¿sí? Estaría bien una curva de demanda con pendiente negativa, sería seguro y sería siempre así. Pero este efecto no es el único. Hay que ver qué es lo que pasa con el efecto ingreso o el efecto renta. Ese es el que nos va a cambiar acá un poco la respuesta. ¿Bien? Bueno, vayamos al efecto renta. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice acá? Por supuesto hay que derivar todo esto, ¿no? Acá están en cambiado el orden de la multiplicación, ¿sí? Es de derivada de x1 respecto a m por derivada de m respecto a p1. Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el orden de los factores no altera el producto. Pero aclaro eso porque en el PowerPoint están al revés. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Resulta que la derivada de m respecto a p1 no es ni más ni menos que x1, es la demanda. ¿Cómo es eso? Y bueno, vayamos acá arriba. ¿Dónde están las compensadas? Ah, bueno, no la escribí. Voy a tener que buscar acá la restricción. Más arriba. Acá está. ¿Eh? La derivada de m respecto a no es ni más ni menos que x1. ¿Bien? Y yo ya sé cuál es la demanda de x1. X1 es la que calculé después acá abajo. Esa. ¿Sí? Pero me interesa que vean, que sepan de dónde sale eso. Que la derivada de m respecto a p1 es x1. ¿Bien? De acá viene, de la restricción. También puede venir de las condiciones de primer orden cuando hago la derivada de lagrangiano respecto al multiplicador. ¿Sí? Pero como les digo, esas no las escribí al final acá. Bueno, entonces esa es la propiedad o el recurso que utilicé acá. ¿eh? La derivada de m respecto a p1 es x1. ¿Bien? Por la derivada de x1 respecto a m, es decir, sigo manteniendo y ahora me ocupo solamente de esta derivada. Y esto es igual, bueno, ¿ven? Acá ya reemplacé, x1 es esto. ¿Ven? Ahí está, x1 es esto. Que es la derivada marshalliana. Y me queda la derivada de x1 respecto a m. ¿Dónde está eso? Bueno, vayamos acá. Acabo de poner acá x1. Entonces tengo que derivar esa. La derivada de x1 respecto a m. ¿Dónde está eso en la marshalliana? Acá. Este es x2, x1 estaría un poquito más arriba. Acá. ¿Eh? La derivada de x1 respecto a m. Derivo esa. ¿Sí? Que es lo que me está pidiendo el segundo factor de este efecto. ¿Eh? Derivada de x1 respecto a m. Es esto. Ahí. Ahí lo he derivado. ¿Bien? Y esto no es ni más ni menos que x1. Pero acá es un producto
Puedo sacar incluso factor común, ¿sí? 1 más beta sobre alfa. Y llego a este resultado. ¿Ven cómo lo calculé? El efecto sustitución usando las demandas compensadas. Y derivé respecto al precio, tal cual como me indica la diapositiva. Y el efecto renta, tal cual como me indica la diapositiva también, calculé este producto de derivadas. La primera derivada es la derivada de M, del ingreso o del gasto que yo tengo que hacer respecto al P1, me da la demanda. ¿Sí? La demanda que estaba haciendo porque me da esa, digamos, porque esa es la forma que tenía mi restricción presupuestaria, y cuando la derivo con el precio me queda X, X que estoy demandando al final. Y luego, en un segundo paso, me ocupo de este segundo factor, que es derivar la demanda marshalliana respecto a M, o respecto al ingreso. Bueno, lo mantengo acá, y acá lo derivo y lo pongo tranquilamente. Resuelvo algebraicamente, igual si no queda bien ahí, pero resuelvo tratando de simplificar lo más que pueda. Y ahí está. Cierro ahí el ejercicio. ¿Bien? Acá aparece que el efecto renta es positivo. Fíjate vos que M es positivo. ¿Sí? P1 es positivo, digamos, es el ingreso y el precio. Beta sobre alfa es positivo porque ambos son valores positivos, digamos, están entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces todo esto me queda positivo. El efecto es positivo. Habría que ver, nuevamente, si ese efecto positivo alcanza lo suficiente como para torcer al efecto sustitución, que es negativo. ¿Sí? Por ahí este efecto renta es muy chiquito. ¿Sí? Si por ahí es muy chiquito, entonces va a prevalecer el efecto sustitución. Pero si este efecto es muy grande, por ahí lo tuerce. ¿Sí? No lo podemos saber porque necesitamos datos, necesitamos los números. ¿Qué ingreso tenés? Bueno, ¿qué precio? ¿Cuánto vale alfa y beta? Y del otro lado también, del efecto sustitución también. Necesitamos números. ¿Eh? ¿Qué precios querés? ¿Cuánto vale A? ¿Qué nivel de utilidad querés? ¿Eh? Y ahí se termina complicando. ¿Eh? Bueno, recuerden ustedes que la suma de estos dos efectos es el efecto total. ¿Eh? No les pedí el efecto total, pero tranquilamente se lo puede calcular. Bien, no les pedí el efecto total. El pequeño camino, el pequeño atajo que les puedo sugerir es el siguiente. A ver. ¿Ahí me ven? Sí. Es el siguiente. Fíjense que hemos calculado el efecto sustitución y el efecto Sí. ¿Sí? Pero por ahí nosotros, por ejemplo, calculando el efecto total, podemos calcular por complemento al efecto renta o al efecto sustitución. ¿Sí? Calcular el efecto total es bastante sencillo. Es la derivada de X marshalliana respecto de P1. Es decir, eso hubiera salido sin necesidad de encontrar función del gasto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí me ahorro un par de pasos. Y al calcular
el efecto total y el efecto sustitución, la diferencia, ¿sí? El efecto total, le restamos el efecto sustitución, me tiene que dar el efecto ingreso, ¿bien? Por complemento. ¿Lo ven? ¿O no se ve ese pequeño truco? Claro, calcula por diferencia. Claro, calculé el efecto total y el efecto sustitución, y la diferencia entre todos efectos se le imputo automáticamente al efecto renta. ¿Bien? Chao. Me ahorro de hacer la función del gasto, por ejemplo, o me ahorro una derivada. ¿Eh? Cuestión de gusto, cuestión de seguridad, digamos, por qué lado quieren ir. Lo mismo pueden hacer si en caso ya tienen el efecto renta, la diferencia, o por diferencia calculan el efecto sustitución. ¿Bien? Pero el efecto sustitución es bastante tranqui, es bastante simple. El complicado es el efecto renta. Entonces la idea es tratar de ir por un camino indirecto, por un camino más tranquilo, más seguro, pero obteniendo los mismos resultados, por supuesto. Bien, ese es solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, volvamos entonces ahora al práctico. Ay, no. No. Hice macana. Bueno, a ver. Ustedes están viendo el práctico, ¿verdad? O sea, en sus compus. Porque yo quiero seguir mostrando esta diapositiva. Sí. Chicos. Sí, profe, Ajá, o sea, yo lo tengo. bien. ¿Querés leerme el último punto? Dale. Explique y Sí, grafique la descomposición del efecto total de un cambio en el precio de un bien. Efecto renta más efecto sustitución. Cuando el precio del bien disminuye, aumenta. exactamente. Gracias, Tamara. No. Explique y grafique. Recuerden que eso ya lo habíamos hecho, ¿sí? Cuando vimos la clase, ¿sí? La clase pasada o la anterior. Lo que le estoy pidiendo ahí es este gráfico. Pero no solamente que grafiquen, sino que lo expliquen, ¿sí? Que muestren cómo se lo va construyendo, qué representa cada curva, cuál está primero y por qué se desplazó, por ejemplo, cuando aumenta el precio, por qué se desplaza hacia adentro, o por qué pivotea hacia adentro la curva de restricción presupuestaria. ¿Bien? ¿Por qué soy más pobre en términos reales si aumenta un precio? ¿Bien? Esa es la explicación que quiero. Por supuesto, acá en este gráfico y en la clase, que si por ahí no se acuerdan, está dada ya, ¿sí? Lo expliqué a este gráfico, pero bueno, lo expliqué para un aumento en el precio, ¿sí? Entonces, la restricción presupuestaria pivotea hacia adentro y efectivamente eso provoca que yo sea más pobre en términos reales porque termino alcanzando una curva de diferencia más baja. Ese sería el primer caso, ¿sí? Ante un aumento en el precio del bien 1. Pero no solamente les pido que expliquen ese caso, también les pido que expliquen qué es lo que sucede o cómo se ve este gráfico cuando disminuye un precio. ¿Bien? Ahí está la gracia de ese, cuando aumenta, disminuye un precio. ¿Sí? Cuando el precio del bien disminuye, barra aumenta. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando el precio disminuye? La restricción presupuestaria, al abaratarse el precio de un bien, se desplaza hacia afuera, porque yo voy a poder alcanzar más cantidad de ese bien cuyo precio se abarató. Al alcanzar más cantidad de ese bien, yo soy más rico en términos reales, porque puedo consumir más de ese bien. Como soy más rico en términos reales, gracias a que puedo consumir más de ese bien, puedo alcanzar una curva de indiferencia más alta. ¿Bien? Y entonces el óptimo se ubica por arriba. En ese caso,
yo para devolverle, para compensarle el ingreso a esa persona que se benefició de la disminución del precio, yo en vez de darle ingreso extra, le tengo que quitar ingreso extra. ¿Sí? Le tengo que quitar ingreso. ¿Sí? Porque yo te quiero devolver al mismo nivel de bienestar que tenías antes del cambio. ¿Sí? Como tu bienestar antes del cambio era menor, yo te voy a quitar ingresos. ¿Sí? Esa quita de ingresos termina compensando la disminución del precio al principio. ¿Bien? Es decir, el razonamiento termina siendo al revés. ¿Sí? Yo lo tengo que devolver al mismo nivel de bienestar, pero ahora dado o debido a una disminución del precio. Como el precio disminuyó y vos sos más rico en términos reales, yo te tengo que devolver al nivel de bienestar inicial, cuando eras más pobre. Para eso te tengo que quitar ingresos. ¿Se entiende? Ah, Se quedaron pensando. ¿Vamos de nuevo? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están dibujando? Vamos de nuevo, Vamos porque de seguro nuevo. es complicado. Bueno, a ver, este gráfico lo di hace 2 clases, ¿sí? La clase pasada no, pero la anterior a la clase pasada. Pero acá lo que está acá es el ejemplo de un aumento en el precio. ¿Bien? Recuerden que cuando el precio aumentaba, la restricción presupuestaria pivoteaba hacia adentro. Es decir, esta línea recta, ¿bien? La línea recta que está más cerca del origen, esa sería mi nueva restricción presupuestaria. ¿Por qué? Bueno, porque al aumentar el precio yo puedo consumir menos de ese bien. Es decir, estoy en un nivel de ser más pobre en términos reales. ¿Sí? Me empobrecí en términos reales. Aumentó el precio de un bien y yo puedo consumir menos de ese bien. Al consumir menos de ese bien, ya no alcanzo el óptimo que alcanzaba antes, sino que alcanzo un óptimo en una curva de indiferencia más baja, con menor bienestar, obviamente. ¿Sí? Una curva de indiferencia más baja tiene menor bienestar. Ese es el análisis que habíamos hecho en este gráfico. Y ahí habíamos compensado justamente a este consumidor, lo habíamos compensado aumentándole su ingreso, de tal manera de devolverlo a su nivel de bienestar original. ¿Bien? Y ahí terminábamos descomponiendo el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución era el cambio, pero manteniéndonos en el nivel de bienestar constante. Y el complemento era el efecto renta. ¿Bien? Es decir, el cambio en la combinación de bienes debido a ese aumento en el ingreso o esa compensación que se producía al aumentar el ingreso. Eso es lo que habíamos explicado en este gráfico, que incluso ahí se los dejo anotados, si por ahí no les gusta mi explicación o no se entiende mucho, lo pueden ver en el capítulo 5 de Nicholson. También lo van a encontrar en el libro de Varian varias veces. Varian lo explica con muchas más vueltas, pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes de dónde lo toman. El gráfico es exactamente el mismo y la explicación, por supuesto, que es genial en ambos libros. Bueno, pero ese es el caso de un aumento del precio. Yo lo que les estoy pidiendo ahí es que ustedes piensen o me expliquen qué es lo que sucede cuando el precio disminuye también. ¿Eh? Cuando el precio disminuye, ¿qué pasa? Yo puedo consumir más de ese bien que
sufrió no sufrió, sino que tuvo una disminución del precio. ¿Sí? Al poder consumir más de ese bien, yo soy más rico en términos reales. Mi renta no cambió, pero esa disminución del precio me permite a mí consumir más bienes. Como consumo más bienes ahora, como puedo hacerlo, yo estoy en condiciones de alcanzar un nivel de bienestar más alto, representado por alcanzar una curva de indiferencia más alta. ¿Sí? Al alcanzar ahora una curva de indiferencia más alta, yo estar enriquecido en términos reales, estar mejor, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es, para compensar esa disminución del precio, ese beneficio que yo tuve, lo tengo que compensar, pero ahora en términos negativos, tengo que devolverlo al consumidor a su nivel de bienestar original, ¿sí? El anterior, antes que se produzca el aumento, perdón, antes que se produzca el cambio en el precio. Lo que tengo que hacer entonces es quitarle ingresos, ¿sí? Porque recordemos que el precio había disminuido y eso me volvió más rico en términos reales. Para devolverlo yo al nivel de bienestar original, antes del cambio, yo le tengo que quitar ingresos. ¿Bien? De tal manera de que pueda alcanzar el nivel de bienestar que estaba en el mismo que estaba antes. ¿Sí? Estaba antes en un nivel más bajo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esa es la explicación que le estoy pidiendo con este gráfico. En ambos libros van a encontrar tanto la explicación para cuando aumenta y cuando disminuye el precio. Bueno, ustedes me la explican, ¿sí? Profe, Sí. al disminuir el ingreso, o sea, al compensar disminuyéndole el ingreso, en el caso de que aumente el precio, en el caso de que disminuya el precio, ¿también la Disminuye. recta pivotea hacia adentro? Cuando Porque, disminuye el precio, la recta pivotea hacia afuera. Hacia afuera va porque vos podés alcanzar mayor cantidad de X. ¿Sí? Con un sí, precio más barato, vos podés consumir más cantidad. sí, 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 Entonces se desplaza hacia afuera. Y vos luego le tenés que devolver el nivel de bienestar quitándole ingresos. ¿Sí? Esa quita sí, hace que se desplace paralelamente hacia adentro claro, la recta de presupuesto. ok, ¿Sí? ujú, sí. Ok, Tamara. Bueno, ya en ambos casos, digamos, tanto en la clase pasada como en esta, hemos repasado este gráfico, también les menciono dónde está, queda en ustedes que vayan y lo busquen, lo vean, lo analicen y por supuesto hagan el punto ese. Recuerden que si, bueno, no pueden entregar, no llegan, bueno, no es obligatorio la entrega. Si quieren entregar hasta donde llegaron, digo, la mitad del práctico, un poco más, un poco menos, no hay drama. Pero bueno, es provechoso y beneficioso para ustedes. Bien, ¿alguna pregunta? Sofía, Tamara, Francisco. No, profe, por ahí sí puedo ver los prácticos que le entregamos, los de la Sí, unidad 1 y 2. sí, ahora estaba terminando de corregirlos para darles la devolución. Por lo general Dale. están bastante bien lo que son los puntos a justificar, eh, por ejemplo, la información perfecta, los ejemplos de bienes complementarios, o cuando tuvieron que argumentar eh, por qué las curvas de indiferencia no se cortan. Lo que sí estoy viendo bastantes problemas y algunos errores los veo bastante repetidos, era con el tema de las ecuaciones
y de las condiciones de primer orden y lo que viene consecuentemente, que son las obtenciones de las demandas. A veces veo, bueno, errores de signos que los terminan confundiendo y no les termina saliendo. O a veces están, bueno, también hay partes que hay algunos que mandaron los escaneos de las fotos y no se distinguen, no son bastante legibles. Así que, pero dentro de todo están bastante bien. Pero sí, ya, donde están las consultas, está la devolución del TP0, se le va a agregar, se va a modificar ese archivo y van a quedar los comentarios del TP1 y 2. Así que ¿Sí? si no lo termino de subir hoy, lo termino de subir mañana, porque estaba intentando, bueno, porque hay algunos trabajos que o sea, por el escaneo y la legibilidad, cuando lo suben, o cuando parece que tienen un Word distinto, que hay que estar viendo cómo simbolizaron los X al cuadrado y los paréntesis. Es como que Mm, capaz que a ustedes se lo ve bien y capaz que sí, se ve. se lo ve confuso, pero por lo que vi, el trabajo práctico número 1, si es que hubo problemas, fue en las en el inciso 4. En los otros ejercicios, bastante bien han estado con la argumentación del primer punto, Ujú, bastante bien. bien. Y los ejemplos, varios han repetido manteca y margarina, o del auto y el Mm, combustible. Pero después sí, muy bien, por lo general. Pero Bueno, sí, y también quería comparar entre el 1 y el... Porque capaz se equivocaron en el práctico 1 y en el 2 ya lo corrigieron, así que también eso quería fijarme. Capaz que lo corrigieron, lo vieron de nuevo. Pero sí, claro, acuérdense que sí, trabajamos con las mismas funciones casi, muy claro. parecidas. Entonces, Bueno, este, capaz hicieron un mal pasaje o se olvidaron de algo y después cuando hicieron el otro ejercicio lo hicieron bien, es como que, bueno, ya está subsanado. En cambio, si hay una repetición en el error, bueno, ahí sí hay que volver a poner el foco. Pero bueno, ujú, lo estoy subiendo ahora o mañana. Lo estaba bueno, terminando de ver. Así que, bueno, ya saben dónde lo van a encontrar entonces, ¿sí? sí. En donde está la devolución del práctico 0, que está en consultas, en el foro de consultas abajo, se va a Ujú, reemplazar ese, ese archivo porque se le va a agregar en las columnas el TP1, el TP2 a continuación. bien, y también recuerden que ya está El, lista el link para que suban el TP3, ¿sí? Que tienen una semana, o sea, para el martes, sí, para el martes que viene, sí, para el martes que viene. ¿sí? Ya está listo. Así que los que lo quieran subir, lo pueden subir a partir de hoy hasta el martes que viene. Bien, También otra sugerencia era que algunos explicaron bastante bien con palabras y que no pusieron la imagen. Chicos, pueden copiar la imagen del libro, sí, para que sea más visible si quieren. hmm, Sí, bueno, se puso a ladrar mi perro. Este, porque está bien la explicación, pero capaz que gráficamente colabora mucho mejor. ajá, están golpeando las manos, parece. Bueno, gracias, Majito. Chicos, entonces quedamos así, ¿sí? Mañana ya va a estar el archivo ese, las devoluciones. Eh, bueno, si no hay ninguna pregunta, duda, consulta, cerramos acá, ¿sí?
Nos vemos mañana. Chau, chau. Dale, Bueno, profe, profe, hasta chau, mañana. chau. Chao, chao, hasta mañana.